Bienvenidos a una nueva edición de El HCD Informa 2021. Los invitamos a conocer las novedades y los sucesos del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino. Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes los debates y las distintas posiciones que se dieron en el tratamiento del presupuesto de gastos, el cálculo de recursos y la ordenanza fiscal impositiva del ejercicio 2023 del Partido de Pergamino. La Comisión de Presupuesto y Cuenta, luego de haber analizado junto con cada una de las secretarías del Departamento Ejecutivo, en reuniones que fueron ampliadas a todos los concejales, finalmente se emitieron dos despachos, un despacho en mayoría y un despacho en minoría. El despacho que se pone a votación y que finalmente fue aprobado es el despacho de mayoría con un anteproyecto de ordenanza. Este anteproyecto de ordenanza se está llevando adelante la convocatoria de los mayores contribuyentes y finalmente el día 29 de diciembre será sometido a la votación definitiva, que en este caso estará conformada por los votos que se lleven adelante con la conformación tanto de los 20 concejales como de los 20 mayores contribuyentes. Esta será la última sesión, conjuntamente con la última sesión de prórroga del Consejo Deliberante de Pergamino, así que estaremos acercándole a ustedes las imágenes y finalmente la decisión que se tome en torno a este anteproyecto de ordenanza. Quedamos en contacto a través de nuestras redes sociales y a través de todas las herramientas que pone a disposición el Consejo Deliberante de Pergamino. Siempre en este momento, cuando se elevan los proyectos de presupuesto, se realizan en base a estimaciones, con lo difícil que sabemos que es realizar estimaciones en este país, y bueno, probablemente una de las muestras más claras sea el de este año que estamos terminando. La estimación para el próximo año se hace por un valor total de 9.873.360 pesos, perdón, 9.873.360.000 pesos, compuesto por supuesto por recursos de libre disponibilidad y haciendo referencia a lo que son gastos ordinarios. Quiere decir, no hace referencia por supuesto a fondos afectados que tienen fines específicos y que se sabe que la metodología es los fondos afectados que tienen algún destino en particular deben realizarse en ese ejercicio y eventualmente, si no se completa esa afectación, pasan al ejercicio siguiente. Decía, como todos los años, y a pesar de la dificultad en la mecánica de hacer alguna estimación que más o menos se aproxima a lo que pueda pasar después en el transcurso del siguiente año, el Departamento Ejecutivo cumple una vez más con los plazos legales, una vez aprobada la prórroga que se presentó en este Consejo y fue aprobada por todo el cuerpo. El proyecto entró durante los últimos días del mes de noviembre, el plazo vencía justamente a fin de ese mes. Hacía referencia, por supuesto, a este marco de incertidumbre. Ahora sabemos que hay un presupuesto provincial que fue aprobado, un presupuesto nacional que, bueno, está teniendo algún tipo de correcciones, que seguramente va a ir en el mismo sentido. No obstante esto, y algunas variables que se conocieron recién en estos días con un poco más de certeza respecto sobre todo del presupuesto provincial, la necesidad de elevar el presupuesto municipal en los plazos establecidos por la ley obligan a hacer alguna serie de estimaciones más allá de lo que pueda presuponerse que va a pasar respecto de los presupuestos provinciales. Decía, más o menos utilizando los mismos mecanismos que se utilizan año a año. En virtud de esto, la estimación que está previendo el Departamento Ejecutivo es de un aumento respecto de lo que fue el presupuesto del año 2022 de 5.150 millones de pesos, lo que representa un incremento en algo superior al 109,06%. También hay que tener en cuenta que, por supuesto,
La gran diferencia que estamos viendo respecto de la elevación del presupuesto del año anterior es que ese presupuesto estaba previendo un aumento del 45%, monto que por supuesto todos ya conocemos a esta altura del año, que debió ser ajustado en virtud de que probablemente estemos cerrando con una inflación acumulada que no sé si va a llegar al 100, pero probablemente esté cercano a ese número. Decía, por eso es la brecha tan marcada respecto de uno y otro presupuesto. Y también decir, por supuesto, que no fue una estimación casual del municipio de Pergamino en particular, sino que en línea con lo que hizo el municipio de Pergamino lo hicieron también otros municipios vecinos. La provincia hizo una estimación muy parecida, del orden del 45%, incluso la Nación había estimado para el presupuesto del año 2022 un incremento del 33%. Bueno, como decía recién, en vista de lo que ha pasado y ya a esta altura del año sabemos que en el caso del presupuesto nacional probablemente los niveles de inflación estén triplicando esa estimación y en el caso de la provincia están superando en más de un 120% el análisis inicial. Vamos a hacer del Frente de Todos algunas consideraciones generales. Primero sobre lo que es la ordenanza fiscal impositiva, el proyecto que se está tratando aquí para el año que viene, y luego también con el presupuesto de gastos 2023. Ese gráfico en realidad se lo tomamos prestado a la gente de Hacienda acá del municipio, que cuando presentó, digamos, el proyecto de presupuesto, nos enseñó esta comparación, que lo que hace justamente es comparar entre diferentes periodos, particularmente del 2016 al año 2022, a este año, cómo fueron los aumentos de tasas, con algunos años donde, como pasó este año, hubo un aumento desdoblado de tasas, es decir, un aumento inicial en enero y luego a partir de julio diferentes tipos de incrementos, dando un total por año, como dice ahí, que se puede calcular ponderando obviamente las sumas de enero y después de mitad de año. Y luego comparándolo a todo esto con el índice inflacionario, y básicamente año tras año se puede ver cómo en algunos años, por poner una palabra, ¿no?, el municipio ganó en recaudación o al menos le ganó la inflación el aumento de tasas, y en otros años como por ejemplo el 2019 o 2018, que fueron años de total incertidumbre económica, el municipio perdió notablemente, ¿no?, con respecto a la inflación, es decir, las tasas aumentaron muy por debajo de lo que fue la inflación en ese año. Lo raro es que en esos años no hizo como en este, donde, digamos, sin estar estipulado, como presentó en octubre de este año, por fuera de todo parámetro, un nuevo aumento de tasas. Eso es lo extraño, que en esos años, cuando gobernaba otro partido político a nivel nacional, no utilizó esa herramienta, sí lo utilizó este año, pero bueno, esas son cuestiones que, digamos, escapan a las matemáticas y son más elucubraciones, pero en definitiva lo que termina arrojando esta tabla es que en todo este periodo, que es la gestión actual que gobierna el municipio de Pergamino, las tasas aumentaron, según la Secretaría de Hacienda, un 0,91% por encima de toda esa inflación acumulada año tras año. Y si seguimos, vamos a preguntarnos en realidad desde el Frente de Todos si realmente es así este gráfico, si no es una verdad relativa, porque podría haber otro tipo de análisis que demuestre que en realidad el aumento de tasas fue significativamente mayor que las inflaciones acumuladas a lo largo de todo ese periodo. Seguimos una primera más, y bueno, ahí lo que vamos a analizar ahora es una tasa en particular que nosotros venimos ya hace tiempo remarcando en cada debate que tiene con el presupuesto, también de 2017 al 2022, es comparar cómo fue aumentando la tasa de alumbrado público año tras año y compararla con la inflación de cada año, tal cual vimos en el gráfico anterior. Lo que uno ve es que en algunos años hubo, como lo habíamos manifestado muchas veces, hubo particularmente 2 años donde la tasa de alumbrado público no creció igual que las demás tasas, sino que creció, por ejemplo, en 2019 un 88%,
y en 2020 un 102%, y en esos años duplicó prácticamente o triplicó en algún caso a la inflación de ese mismo año. Entonces, si uno hace la misma cuenta que hizo la Secretaría de Hacienda, pero con la tasa particular del alumbrado público y haciendo un promedio de todas las zonas, porque recordemos que hay 7 zonas más las delegaciones, cada zona tiene un valor diferente y los aumentos fueron diferentes, pero promediando los aumentos de todas las zonas, se puede ver que el alumbrado público en el periodo de la gestión actual de gobierno del intendente Martínez aumentó un 44% por encima de la inflación acumulada desde el 2016. Cuando el Departamento Ejecutivo eleva el presupuesto, eleva en su manera el plan de gobierno que tiene para ejecutar el gasto anual de los impuestos que recauda de los vecinos. Se hace un poco difícil establecer y determinar cuál sería el plan de gobierno porque no encontramos información en términos físicos. Cuando hablo de información en términos físicos, hablo de que por ahí, en algún área, por decir en seguridad, se establece el presupuesto que se va a ejecutar y dice pleno funcionamiento del plan Ojos en Alerta. Pero no especifica qué sería ese pleno funcionamiento de Ojos en Alerta. O bien prevención del delito, pero no especifica si hay intención de incorporar personal para el monitoreo de cámaras, para que no pase como está pasando, o como viene pasando de que la prevención es real en tiempo y forma y no se utilizan las cámaras para después de que pasan las cuestiones ver realmente qué es lo que pasó. O por ejemplo en pavimentación, no es lo mismo determinar en qué periodo se van a utilizar 200 o 300 millones de pesos en pavimentación, no es lo mismo ejecutarlo en el primer trimestre del mes, ejecutarlo a mitad de mes o a fin de mes con un proceso inflacionario como el que tenemos. Así que en ese sentido encontramos una dificultad para establecer cuál sería el plan de gobierno que se quiere ejecutar con este presupuesto. Después, no encontramos de dónde se saca la estimación de la variación de precios utilizada, si es basada en el índice de precio del consumidor, si en alguna proyección de alguna consultora, si es basada en el presupuesto nacional. Así que ahí encontramos otro problema para determinar la viabilidad o no del presupuesto. Después otra cuestión que me preocupa también como concejal es las amplias facultades discrecionales que se están solicitando en este presupuesto, porque desnaturaliza un poco la función que tenemos como concejales de control y de la ejecución del mismo presupuesto. Después, algo que vengo sosteniendo año tras año, ya creo que este sería el tercero, que es la participación del gasto en personal que tiene presupuestado este municipio. Hay presupuestado un incremento de un 108%, lo cual me parece bastante insuficiente. Si contemplamos que en el mes de enero se va a tener que recomponer la caída del salario por el proceso inflacionario del año pasado. Estamos hablando de que se va a tener que recomponer un 27%. Y eso no lo veo contemplado dentro del presupuesto. Algunas perlas, por decirlo de alguna manera, encontramos en el presupuesto. O sea, nosotros, y que por ahí, bueno, es la diferencia de la mirada política de hacia dónde debe ir el dinero municipal que tenemos entre los distintos bloques que integramos este Consejo Deliberante, pero que no vamos a dejar, por supuesto, de marcar cada vez que se discuten estas cuestiones. Y voy a ir tomando 2 o 3 áreas importantes que son las que hacen funcionar la ciudad, empezando por servicios públicos. Y es una pregunta que también le hicimos, como bien decía el concejal Maestri, nosotros, unos más y otros menos, vinimos a todas las reuniones de los secretarios, y lo que vemos que en un tema que es muy sensible, y que este bloque permanentemente y seguramente, lamentablemente, vamos a tener
estar presentando seguramente algunos proyectos más durante el verano, en la medida que se vaya desarrollando, que ya se ve que no hay agua. En mi casa, de mi canilla, no sale agua durante el día y de noche un hilito, y vivo en pleno centro. No hay una inversión prevista respecto al agua, ni en infraestructura ni en calidad. El secretario del área, como política municipal, no lo personalizo en él, sino que es la política municipal, sigue diciendo que el gran problema es el derroche, y nosotros consideramos que es un problema multicausal. Un problema multicausal que es de generación, en realidad de extracción de los pozos, que es de distribución y que es de derroche, las tres cosas. Y que no se puede priorizar a uno por sobre el otro porque esto está a la vista. Y entendemos que las inversiones en pozos son importantes, en el orden de los $50.000, eso es más o menos lo que nos dijo. Hay algunos pozos que valen más, que valen 80, y no vemos que haya en el presupuesto ningún, o por lo menos el secretario de Servicios Públicos no nos lo aseguró, ningún pozo nuevo, más que las reparaciones de los que están, que creo que sería de alguna manera la solución. Sí nos dijo que se había solucionado una parte del barrio Acevedo y que por tanto no iba a tener que ponerse esa cisterna que estaba bajo el agua. Iba a ir abajo de la plaza del barrio Acevedo. Respecto a eso, tampoco pudimos obtener una explicación lógica, más allá de que se había demorado, de que en el mes de marzo, cuando vino el titular de Lenosa, que además es un exintendente que entiende muy bien, un exintendente Guamini, Martínez, que entiende muy bien la cuestión de una ciudad como la nuestra, o de lo que es la infraestructura y de la importancia. Él mismo nos pidió en ese momento, delante de toda la Comisión de Obras Públicas, nos dijo, bueno, tengo créditos que son casi subsidios, como el que él vino en ese momento a firmar un crédito para hacer cloacas, que se están haciendo en Güemes, en el barrio 12 de Octubre, a Lomita, con fondos del Estado Nacional, y ahí nos pidió, dice, ¿tienen problema de agua? Pergamino, veo, estuve mirando, había informado un poco, sí, la verdad que sí. Bueno, dice, bueno, ¿cuáles serían esos problemas? Para lo cual convocamos a la Comisión de Obras Públicas al secretario del área. Vino el secretario del área y nos informó que lo que había que hacer era cambiar directamente, hacer de nuevo, si conseguíamos estos créditos, los troncales de Intendente Vizcayar, Irigoyen, Florida y Moreno. Que con eso, si bien eran todos en el centro, iba a generar que si eso se solucionaba y se acababa las pérdidas y se acababa la rotura, iba a generar un mejoramiento del sistema general desde el centro hacia la periferia, lo cual es bastante lógico, ¿no? Todavía lo estamos esperando. Otra cuestión respecto a lo que decía del Cine Teatro San Martín, recuerdo este recinto lleno de artistas en su momento. Después de lo que fue la crisis del 2001, recuerdo que después de los primeros avances en la obra, donde participaron en la proyección gente que estaba vinculada al Teatro Colón, después de eso, solamente cada año, por la situación que se veía en ese momento, se abría la partida, se podía llevar adelante una obra mínima, pero no se podía completar la etapa. Ante eso, muchísimos artistas de la ciudad que demandaban el avance de la obra estaban en este recinto reclamando en cada presupuesto que se le pusiera plata a esa partida. Gran parte de esos artistas que militaban la obra tenían que ver fundamentalmente con artistas peronistas que vivían que esa obra era fundamental para Pergamino, un nuevo lugar para los artistas de la ciudad. Con lo cual, felicito también que vayamos por esa obra en el próximo presupuesto paso a paso, porque es una obra de una enorme envergadura, pero que sin lugar a dudas va a poner a Pergamino en un lugar para nuestros actores, para la ciudad en sí, para la cultura de la ciudad, por sobre lo que es la región. En particular, solamente quería, y en esto previamente, felicitar como siempre lo hago, al concejal al hacer el análisis de
del presupuesto, de las tasas, pero no vamos a coincidir en realidad porque creo que parte de un error de base, que no existe posibilidad de un tratamiento real del presupuesto, mucho menos en los términos en que se ha hecho, sin incurrir en una falacia, tratando de evaluar una participación relativa de las diferentes áreas, contemplando solamente el presupuesto ordinario. El presupuesto municipal consta del presupuesto ordinario y el afectado. En cada una de estas participaciones relativas que se nos hicieron, se está dejando de lado todos los costos que incrementan cada partida en función de los afectados que se reciben. El presupuesto que hoy estamos tratando es solo lo de libre disponibilidad, tanto de otras jurisdicciones como del presupuesto ordinario. A esto es necesario incorporarle el afectado de las tasas que nosotros afectamos en la misma ordenanza fiscal impositiva y en el cálculo de recursos, y también lo que vienen de otras jurisdicciones. Sin eso es imposible evaluar una participación relativa de una secretaría, porque hay secretarías donde la mayor cantidad de sus recursos tienen que ver con recursos afectados, funcionan básicamente con recursos afectados. Entonces, una valoración de este tipo es totalmente errónea. Y a partir de eso, entonces, podemos llevar adelante cuestiones que son totalmente refutables. Con el análisis que hizo, nos mostró gráficamente el concejal Reynoso, podemos hacer algo conceptual sobre el presupuesto, algo más político, y que queda claro que aquellos parámetros que nosotros como bloque del Frente de Todos creemos esenciales en una gestión municipal están depreciados en este presupuesto. Lo que se refiere a ambiente, lo que se refiere a atención a los sectores más vulnerados, tanto con desarrollo social como con incremento de las tasas sobre esos sectores. Ambiente en la forestación, ambiente en la planta de tratamiento de residuos, ambiente en la inversión en lo que atañe al servicio de agua potable. La perspectiva de género, que la votamos acá por unanimidad, ¿no? Que el presupuesto tuviera perspectiva de género, no la encontramos. Ninguno de los secretarios dijo una línea con respecto a haber tenido en cuenta la perspectiva de género para el diseño de los números. La cuestión de los recursos humanos, nos mostraban en algunos de las exposiciones de los secretarios cómo viene disminuyendo la torta de recursos humanos, lo que para algunos es un valor, para nosotros es un disvalor, ¿no? Que un municipio venga año tras año haciendo esa reducción y sobre todo una reducción falaz, porque se reduce quizás lo que es el empleo formal desde el municipio y se aumenta la precarización, los contratos, los monotributos, y además el salario que pierde, como lo explicaron los concejales, pierde participación relativa tanto con lo que se presupuesta como con lo que se recauda. Son esas cosas que a nosotros nos importaría que estuvieran por sobre otras. Y cuando se dice que el análisis que hace Álvaro Reynoso es cerrado, yo le diría que es benévolo, porque al no tener en cuenta todos esos otros recursos afectados, parece menos grave. Ahora, cuando tenemos en cuenta los recursos afectados de lo que se recibe de otras jurisdicciones, es más grave. Y vemos ahí cómo claramente esta gestión municipal se corre de donde aquello que no es absolutamente, que no lo deja en absoluta evidencia. Por ejemplo, cuando el bingo no puede aportar porque está cerrado, es afectado a las adicciones, entonces se pone un dinero. Cuando se recupera el dinero del bingo, esa inversión se saca, ¿no? No voy a poner un pesito más ahí, no voy en un plus en mejorar eso que es tan necesario, sobre todo por la pospandemia y sobre todo por la situación grave que tenemos de suicidios en nuestra ciudad, que muchos están asociados a las adicciones. Cuando hablamos de la planta de tratamiento de residuos y que se considera que va a haber una inversión de 12 millones de pesos para la cinta, casi tanto, bueno, digamos que
eso comienza a mirarse y a buscar una gestión por fuera del municipio cuando sucede la muerte del trabajador allí compactado por un camión. En ese contexto estuvimos en la planta de tratamiento de residuos, concejales de ambos bloques, y la verdad yo no recuerdo un día más triste en mi vida mirando la foto de nuestra ciudad. Era un espanto. Era un día de lluvia, había barro, no había una sola, no podíamos ver ahí una sola política pública. Era tremendamente espantoso lo que estábamos viendo. Entonces, ¿se va a conseguir alguna inversión? Bueno, pero entonces yo me corro y no pongo más en mejorar eso que es una vergüenza para Pergamino, realmente una vergüenza. La forestación, solo en el Parque Belgrano, en las placitas nuevas que estamos haciendo, como decía el concejal Reynoso, y el plan integral de forestación y la cantidad de presentaciones que hemos tenido de vecinos y vecinas interesadas y que miran un poquito más allá de los ojos cortos de la política y ven que vamos a dejar a las futuras generaciones una ciudad sin árboles, sin tener una mirada integral de cómo esta ciudad puede contribuir a la salud también desde la forestación. Yo voy a coincidir en parte, en gran medida, con las alocuciones tanto de la presidenta del Consejo como del concejal Maestegui respecto a la parcialidad que ha habido en el análisis de los datos por parte del bloque opositor. Después por ahí lo ejemplificaremos con algunas cuestiones específicas, con algunos datos puntuales. Bien claro lo ha dejado la presidenta del Consejo respecto a un análisis puntual. Pero me parece importante retomar o volver a encauzar la discusión que hoy nos trae acá y que tiene que ver con el trabajo y valorar y ponderar el trabajo que se ha hecho para llegar a este presupuesto 2023 que estamos analizando. En este sentido, y previo a esto, al análisis, sí volver a mencionar que hubiera sido un gusto, me parece, para todos nosotros, que los concejales de la oposición que hoy hacen ese análisis bastante parcializado hubieran acompañado las diferentes alocuciones que hubo en el Consejo Deliberante de parte de los secretarios, de todos los secretarios del Departamento Ejecutivo, porque hubiera clarificado mucha de la información que hoy se está cuestionando o se pone en duda. Pero digo, para reencauzar el análisis, volver al fundamento y esta primera locución que tuvimos en el Consejo Deliberante de la secretaria de Hacienda, la secretaria de Hacienda y Rentas del Departamento Ejecutivo, que hablaba claramente del trabajo puntual que se había hecho con todas y cada una de las áreas, con todas y cada una de las secretarías y sus equipos técnicos, para revisar de manera muy exhaustiva todos y cada uno de los presupuestos que se iban a elevar. Y en esto con tres ejes muy puntuales respecto de cuál era el objetivo que querían lograr respecto de los gastos que iban a reflejarse en el presupuesto 2023, que era uno, la contención del gasto corriente, ver de qué manera un análisis puntilloso y exhaustivo permitía bajar ese gasto, quizás repetitivo, que podía bajarse de manera puntual para este presupuesto 2023 y poder volcarse a fortalecer la inversión en capital. Algo que a veces se posterga y que ese ejercicio permitió hacer y plasmarlo en este presupuesto 2023. Y por otro lado, el tercer eje fundamental era el de justamente sostener la inversión social que se venía planteando y que se venía haciendo desde las diferentes áreas, acción social, salud. Este trabajo que bien describió la secretaria de Hacienda en su primera locución, además fue después ratificado, sostenido y ponderado por todos y cada uno de los secretarios que contaron con detalle cómo fue ese trabajo de sentarse un día entero, todos los equipos de Hacienda y los equipos específicos de cada área municipal, para ver de aquellos gastos repetitivos que tenían las secretarías, cuáles podían ser eliminados, bajados, para ver en qué lugares se podían generar ahorros y de esta manera poder financiar absolutamente todos los proyectos RIL que tenía cada una de las áreas. Ustedes saben, como bien lo describieron los secretarios, que desde hace ya muchos años los secretarios del Departamento Ejecutivo se manejan con proyectos que ellos denominan RIL, que son proyectos puntuales que permiten hacer después el seguimiento a lo largo del año y que, como bien decía el concejal Maestegui hace algunos momentos,
en una reunión que tuvimos hoy de gabinete ampliado pudimos ver cómo más del 90% de los proyectos que estaban previstos para este 2022 hoy están cumplidos y del resto la gran mayoría tiene un nivel de cumplimiento del 90%. Eso es gestión más seguimiento que hace más eficiente y más eficaz la gestión municipal en todas las áreas. Gracias por acompañarnos en esta edición del HCD Informa 2020. Estas y otras novedades las podés seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.